Bien, buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo esté viendo este vídeo. Vamos a ver un programa que es un simulador de circuitos y que concretamente es el simulador que se llama Microcap, ¿de acuerdo? Y que podéis encontrar en varias versiones. De hecho, en los ejemplos que tenemos en el OCW, pues veréis que hay varias versiones de Microcap que se están empleando. Bien, todas esas versiones de Microcap básicamente son la misma, salvo consideraciones de edición o de formatos del programa. Y bien, ¿por qué escoger este simulador? Pues vamos a escoger este simulador porque tiene una serie de ventajas. ¿Qué ventajas tiene el simulador? Pues las ventajas que tiene el simulador es que lo podéis descargar directamente desde el fabricante, ¿de acuerdo? O el desarrollador de este programa, que es Spectrum Software. También una de las razones fundamentales es que se adapta muy bien al temario de la asignatura, esa versión de demostración, y concretamente al tema 3, que es el permanente, o el estudio de circuitos en régimen permanente, que estamos empezando ya, y a la futura lección 4, que es el régimen transitorio. ¿Vale? Es un programa que nos viene muy bien. Inconvenientes, pues hombre, todo programa va a tener sus inconvenientes, y los inconvenientes, pues yo diría que el primero es que la biblioteca de componentes es limitada. Es limitada no en cuanto a los componentes que nosotros estamos utilizando, sino en cuanto a los electrónicos. Cuando hablo de limitados, pues coger entre comillas, y por eso lo he puesto ahí lo de limitados, y simplemente significa que de todos los elementos posibles que podéis encontrar en catálogos, pues solamente están los más frecuentes, que por otra parte es lo lógico. Lo lógico para personas o como alumnos, que sois vosotros, que estáis intentando empezar o que vais a empezar a trabajar con un simulador, ¿vale? Luego, el número de nudos también está limitado a 50 y concretamente el número de ecuaciones a 75. Para nosotros eso tampoco es ningún problema, es decir, no vamos a desarrollar ningún circuito real que pueda tener, pues, yo qué sé, 1000 nudos o 2000 nudos. Y en esos casos, pues los que queráis ver alguna optativa más tarde conmigo en el máster, pues ya veremos con otros simuladores cómo tratar ese problema o cómo hacerlo teóricamente. Hay otras opciones, evidentemente, en el mercado, ¿vale? Y esas opciones podrían ser, pues, desde un programa simulador específico, como puede ser el SPICE, que se utiliza bastante en electrónica, hasta simuladores, por decirlo así, o programas que son más bien de tipo matemático, que lo que tenemos que hacer sobre ellos es resolver las ecuaciones. Nos ayudarían a resolver ecuaciones. También estos programas pueden tener, por decirlo así, librerías específicas, pero en el caso de MATLAB, pues esas librerías son bastante costosas y no tiene sentido utilizarlas para una aplicación docente a nivel de, como os digo, comenzar a trabajar con este tipo de simuladores. Bien, yo quiero dejaros una idea muy clara, ¿vale? Y la idea que quiero dejaros muy clara es que un simulador o un demostrador, como es este caso, no es ningún dios. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que, como creen algunos ingenieros, lo que tú tienes que saber es saber manejar un simulador y ya está. No. Es decir, el saber manejar un simulador, el tener competencias sobre un simulador, no significa que tengas el conocimiento. Es decir, que comprendas lo que está haciendo ese simulador. Y si no comprendes lo que está haciendo el simulador, pues tenemos un problema grande. Y es que el simulador, por decirlo así, es simplemente alguien muy tonto que sabe hacer muchos cálculos. Es decir, es como un ordenador. Si tú no le dices bien lo que tiene que hacer, pues no vas a saber qué hacer, ¿vale? No se pueden sacar, por decirlo así, agua de donde no hay. Objetivos de este primer vídeo. Pues los objetivos de este primer vídeo son relativamente limitados. En primer lugar, pues lo que vimos en el tema 1. En el tema 1 que estábamos viendo. Pues en el tema 1, si se está esto un poco quieto, que parece que no, en el tema 1 lo que nosotros veíamos es cómo definir los elementos fundamentales de los circuitos
Y en este caso lo que vamos a hacer es ver cómo definirlos en Microcap. Por otra parte, Microcap no nos va a plantear, mejor dicho, Microcap no necesita que nosotros planteemos las ecuaciones, sino que las va a plantear él y las va a resolver él. Es decir, va a aplicar pues la teoría de independencia de ecuaciones que hemos visto en el tema 2, y él pues normalmente va a utilizar procedimientos sencillos, aunque involucren muchas ecuaciones, ¿vale? Concretamente va a utilizar métodos de nuestra lección 3. Y a nosotros lo que nos interesa sería saber qué es lo que pasa con las tensiones, intensidades, potencias de nuestro circuito, las variables eléctricas. El simulador lo que nos va a hacer es dar esas variables gráficamente. Nosotros deberemos interpretar esa salida del simulador. Interpretar la salida, insisto, es muy importante. Es decir, tenemos que ser capaces de detectar si lo que nos está dando tiene sentido el simulador, es decir, si el simulador realmente está haciendo algo lógico o si hay algún problema por ahí, insisto, normalmente nuestro, es decir, que no le hemos dado toda la información o le estamos pidiendo algo que no tiene sentido, y esas variables cogerlas e interpretar qué es lo que pasa. Última cosa, conocer las limitaciones del simulador. Vale, insisto que las limitaciones, más que del simulador, que algunas veces sí que son, como no poder tratar cierto tipo de circuitos por la complejidad que tengan, en esta versión, por supuesto, o por ejemplo, que estamos cometiendo algo o estamos pidiéndole algo que es imposible físicamente. Bueno, pues esas limitaciones también irán saliendo a lo largo de este vídeo y de otros, y yo creo que eso también nos puede ayudar bastante. ¿A qué vamos a aplicar? Pues vamos a explicar nuestro simulador a dos ejemplos. El ejemplo A, que es un circuito en corriente alterna, o AC, en cuyo caso las fuentes que tenemos en el circuito, esta V1 es senoidal, y un circuito B, cuyas características es que es un circuito en continua, ¿de acuerdo? Circuito en continua en permanente, cuyas fuentes son fuentes de tipo de valor constante. Bien, pues el primer objetivo que queremos en Microcap es ver cómo precisamente nosotros le podemos pasar el circuito a Microcap. Y al pasar del circuito, fijaos que nosotros básicamente tenemos dos tipos de elementos. Tenemos elementos pues que van a ser muy sencillos, como puede ser la RLC, que lo único que va a necesitar el simulador es que le digamos que eso es ese elemento y tener un valor o dar un valor para ese parámetro. Con eso es suficiente. Es decir, son elementos que se definen simplemente con un valor. Segunda cosa, pues la segunda cosa es ver elementos más complicados como las fuentes. ¿Qué es lo que pasa con las fuentes? Pues los elementos más complicados como las fuentes, y concretamente como una fuente sinusoidal, pues una fuente sinusoidal no se puede definir por un valor. Por ejemplo, esta fuente V1, ¿qué podría ser? Pues esa fuente V1 podría ser una fuente tipo de tensión que tuviese un valor de este tipo. Pues, por ejemplo, raíz de 2 por 230 por, si se está quieto, 230 por el coseno de omega t. Ay, qué pesado está. Perdón. De omega t más o menos, me da igual lo que coja, phi sub 0. ¿Cuál de estos valores debemos dar para caracterizar a la fuente? Su pulsación, su valor eficaz, su amplitud, la fase inicial. Bueno, pues lógicamente tenemos 3 o 4 valores que son importantes. Ahí veremos que pues necesitamos rellenar más casillas o necesitamos un modelo más complejo. Bueno, pues precisamente eso es lo primero que vamos a ver. Concretamente para este ejemplo lo tenéis, que no os lo había comentado, que hay también disponible en el aula virtual, o para quien lo quiera, lo puede pedir por un correo. Hay un manual en donde aparece más detallado lo que yo os estoy contando aquí. No quiero que el vídeo sea muy largo para no aburrir, pero tampoco quiero que el manual pues dé demasiados detalles que en una imagen lo podemos ver rápidamente.
Bueno, pues esta fuente de aquí, para que hagáis la captura de pantalla y la tengáis impresa, esta fuente de aquí, aunque la tenéis en el manual, es una fuente que tiene 200 voltios de amplitud y que tiene una frecuencia de 2000 Hz. ¿Vale? Vamos a trabajar con esa fuente. Bueno, pues también simplemente avisaros que vais a ver cortes en el vídeo. Esos cortes son simplemente porque yo de vez en cuando, paro un programa para pasarme al simulador o vuelvo al programa de escritura. Bueno, o a veces simplemente porque el simulador me puede hacer alguna cosa rara y paro la grabación. Perdonad estos cortes, pero bueno, con los medios con los que disponemos no trabajando en la universidad, pues estamos algo más limitados. Bueno, pues aquí está Microcap. Bien, lo primero que vamos a hacer en Microcap, igual que si fuera un Word, podemos hacer, es abrir un fichero, ¿de acuerdo? Un fichero que podamos tener ya de un trabajo que hayamos desarrollado con el simulador. También os comento una cosa porque es interesante. Si abrimos, veréis que aparecen en la carpeta de datos del Microcap, aparecen un montón de subcarpetas, ¿vale? Esta es otra de las razones que a mí me llevan a utilizar este programa, y es que tenéis un montón de ejemplos muy interesantes de diferentes tipos de circuitos. Insisto, no solamente eléctricos, sino electrónicos. Si sois capaces de haceros con versiones antiguas, pues podéis conseguir un montón de circuitos, la verdad es que son muy interesantes, o que os pueden servir como partes de un circuito más complicado. Bueno, pues si no tenemos nada aquí que podamos abrir, ¿vale? Fijaos que nos está pidiendo un circuito aquí abajo de tipo circ. Si no tenéis ese circuito, que es, insisto, sería lo normal, lo que vamos a hacer es pedirle que cree un nuevo fichero. ¿Un nuevo fichero de qué tipo? Pues un nuevo fichero que puede ser un .circ, como tenéis ahí, con ese dibujito de componentes electrónicos. Puede ser un fichero macro. Un fichero macro es una parte, por decirlo así, de un circuito, como si fuera un dipolo o un cuadripolo o lo que sea. Puede tener varios terminales que realiza una función. Fijaos que muchas veces los circuitos son, por decirlo así, se componen de muchos elementos. Por ejemplo, un ordenador. Un ordenador tiene un microprocesador, tiene también una memoria, tiene unos dispositivos para hacer las entradas y salidas de datos por los USBs. Es decir, tiene circuitos que, por decirlo así, son específicos. Es decir, es un poco como si fuera un organismo vivo. Hay diferentes partes que se ocupan de una cosa. Bueno, pues una macro es eso. Nos permite también utilizar el SPICE. El SPICE es un programa de simulación electrónica que a mí no me gusta tanto como Microcap para analizar circuitos normales y corrientes. Pero, como veis, se puede hacer o se pueden intercambiar circuitos con él, con lo cual no es ningún problema. Y tiene una cosa aquí un poco tonta, pero que es interesante, y es que hay ficheros .bat que son ficheros de backup, es decir, son ficheros de versiones anteriores. En algunas ocasiones que metemos la pata y grabamos cosas sin querer, pues nos puede venir bien tener esos ficheros o esas versiones antiguas. Bueno, pues simplemente lo que haríamos sería abrir este fichero, le damos al OK, yo ya lo tengo abierto, voy a coger uno, así que voy a cerrar. Bien, lo primero que vamos a hacer, como os decía, es editar componentes. La edición de componentes está aquí en esta pantalla, perdón, en esta primera opción del menú de la parte de arriba a la izquierda. Y en esa versión de componentes, si pincháis con el ratón el botón de la izquierda, veréis que nos aparece un desplegable, ¿vale?, con un montón de opciones: primitivas analógicas, primitivas digitales, librería analógica, librería digital, importación. La que nosotros vamos a utilizar básicamente son las primitivas analógicas. ¿Por qué? Pues porque si desplegamos, ahí están los componentes pasivos que nos interesan. Componentes pasivos son las resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transformadores que ya conocemos. Si os fijáis un poco en la parte de abajo a la izquierda, veréis que nos empiezan a aparecer los simbolitos de esos elementos, para que cuando los pongamos con el símbolo, pues eso también nos puede ayudar a identificar. Bien, más cosas. Componentes activos. Pues componentes activos que tenéis aquí son transistores y operacionales, ¿vale? Eso es más bien de electrónica que nuestro, pero
bueno, si a alguien le gustan temas de electrónica o el año que viene, lo podría utilizar. Bien, ese componente adaptativo no lo vamos a utilizar. Waveform Sources sí que lo vamos a usar. ¿Vale? ¿Quién está ahí? Pues está la batería, que es una fuente de continua. Están las formas de tipo sinusoidal, como las que tenemos en el ejemplo A. Y están fuentes de tipo pulso. ¿Qué son fuentes de tipo pulso? Pues fuentes de tipo pulso son las ondas cuadradas o rectangulares que nos van a salir en el tema cuarto. ¿Vale? Ya iremos más adelante sobre ellas. Otra opción que nos interesa, pues otra opción que nos interesa son los conectores. En los conectores, ¿qué hay? Pues está la tierra, ¿de acuerdo? Que es el terminal de referencia o la tierra que se llaman algunos circuitos, o la masa, también puede ser, y están los jumper. ¿Qué son los jumper? Bueno, pues los jumper, aunque no se ve muy bien, pero veis en la parte de abajo que tenéis como si fuese un medio círculo, ¿vale? En esta parte de aquí, ahora se me ha ido. Voy a volver otra vez a él. Los jumper es simplemente que cuando tú dibujas un circuito muy complicado, a veces unos cables saltan por encima de otros, se cruzan, pero no sabes si están unidos o simplemente cruzan a otra altura. Cuando no están unidos, el jumper es simplemente una manera de ver como que hay un puentecito que provoca ese salto. Nuestros circuitos no van a ser nunca tan complicados, pero bueno, también me parece que es una cosa que la podéis necesitar. Y el otro submenú que necesitamos son los elementos de propósito especial, entre los cuales el más importante es el interruptor. ¿De acuerdo? ¿El interruptor por qué? Pues porque los interruptores es uno de los elementos también que vimos en la lección 1 y sobre todo en el tema cuarto lo vamos a utilizar bastante. ¿Vale? Bien, simplemente indicados, como os decía antes, que las librerías son bastante potentes. Aquí, por ejemplo, tenéis la librería de dispositivos analógicos, es decir, de transistores de diferente tipo, IGBTs, JFET, MOSFET, amplificadores operacionales, dispositivos PWM, hasta válvulas de vacío, ¿de acuerdo? Es decir, para circuitos más antiguos, y que, como os decía, aunque la biblioteca sea corta, para cada uno de esos elementos, por ejemplo estos operacionales, pues la biblioteca será corta, pero hay, aunque sean 2 o 3 elementos por opción, hay un montón. Lógicamente, para nosotros son más que suficientes, ni los vamos a ver, y para la carrera seguramente os sobrarán, pero no para una aplicación industrial, que no es el objetivo de esta versión. En la librería digital lo que tenéis son, lo que tenéis en la librería digital son las puertas lógicas. Las puertas lógicas, pues son los circuitos que invierten una señal, que hacen una operación lógica AND, que hacen una operación lógica OR, una operación lógica NOR. Tenéis circuitos que se llaman secuenciales y combinacionales. Por ejemplo, tenéis flip-flops, tenéis contadores, tenéis multiplexores, es decir, una cantidad de equipos que son circuitos típicos para un circuito digital como pueda ser un ordenador. Tampoco nos interesa más, pero que sepáis que tenéis un montón de cucarachas, por decirlo así, digitales. Si alguno habéis dado tecnología industrial en segundo de bachillerato, pues seguramente os habrán hablado de alguno de estos circuitos. A mí lo que me interesa son las primitivas analógicas, componentes pasivos, y vamos a empezar por las resistencias. Bueno, pues lo que os aconsejo, y os lo aconsejo por lo que veis que me está pasando, os aconsejo que en vez de utilizar el ratón, utilicéis las teclas o las flechas de los cursores, porque da menos problemas. Seleccionamos el elemento, vamos a dibujar la RLC de ese circuito A que hemos visto, el de la fuente senoidal, y vamos a insertar en primer lugar el resistor, la resistencia. Pulsamos con el Enter en vez de con el ratón para evitar el desplazamiento de la ventana, y veréis que el ratón se me convierte en una resistencia. Por aquí lo estoy moviendo, no para marear, sino para que veáis el elemento. Bueno, pues el ratón cambia de la forma normal a esta forma de resistencia, y lo que tenemos que hacer ahora es situar la resistencia. ¿Dónde la sitúo? Pues donde quiera. Cuando elija el lugar, izquierda, derecha, centro, según como sea el circuito, ¿de acuerdo? Depende de las preferencias de cada uno, pues
lo único que tengo que hacer es pinchar el botón de la izquierda del ratón, aquí no hay preferencia, y me saldrá, aparte de esta musiquita, me saldrá una pantalla en donde tengo que definir las características. En esa pantalla, para una resistencia, lo único que necesitamos es su valor óhmico. Simplemente una consideración. Igual que cuando planteamos los métodos de mallas o de nudos, estamos viendo en un circuito elementos que son elementos ideales, es decir, que cada símbolo pertenece a un elemento ideal. Aquí vamos a hacer lo mismo por defecto. Ese es mi consejo. ¿De acuerdo? Elemento que metamos que sea ideal. Por tanto, una resistencia que tiene. Pues una resistencia tiene simplemente valor óhmico. ¿Qué valor óhmico? Pues el valor óhmico 100. Definimos el valor óhmico 100 ohmios. Si tuviésemos kilo ohmios, podríamos ponerle, yo creo que se ve, podríamos ponerle la K. O podríamos optar por meterle 3 ceros más, o podríamos optar por meter notación científica exponencial. Cualquiera de las tres cosas las acepta. ¿Vale? Una vez que tenemos metido el valor, lo que hacemos es pulsar al OK. Y como veréis aquí, nos aparece el valor de la resistencia y nos aparece el nombre que Microcap le da, que es R1. Siguiente elemento. Pues siguiente elemento, vamos a dibujar la bobina de 10 miliamperes. Primitivas analógicas, componentes pasivos, inductor, es decir, inductancia. Le damos al Enter y colocamos la bobina. ¿Dónde la colocamos? Pues donde nos quepa, ¿de acuerdo? O donde podamos meterla. No era un insulto, ¿eh? Es decir, donde podamos meterla dependiendo de la ventana del circuito. Como yo tengo una ventana pequeña, la voy a ampliar un poco más. Como yo tengo una ventana pequeña, pues voy a ponerla por aquí. Pero en vez de ponerla en vertical, la voy a poner en horizontal. ¿Cómo se pone en vertical? Pues tenéis que pinchar el ratón de la izquierda y no soltarlo. Y sin soltarlo, pincháis el botón de la derecha. Y veréis que la bobina empieza a rotar. Bueno, imaginaos que me he equivocado. ¿Vale? Me he equivocado y me sale el recuadro de definición. Pues le pongo el valor a la bobina. ¿Cuál es el valor de la bobina? Pues 10 miliamperes. Puedo poner 10 mili, puedo poner 10 por elevado a menos 3, ¿de acuerdo? O puedo poner 0,01, lo que queráis, ¿de acuerdo? Cualquier numeración con múltiplos o submúltiplos, con un valor con ceros y comas, o ceros y puntos en este caso, es válida. O, como os decía, la notación exponencial. ¿Vale? Pues definimos la bobina. Bueno, pues lo que os decía, imaginaos que me he equivocado. Bueno, pues si os fijáis por arriba, que yo creo que se ve el cursor, tenemos encima de la pantalla una línea de órdenes que pone, concretamente el botón que estoy activando, pone el modo de inserción de componentes. ¿Vale? Me retiro y la vuelvo a pulsar. Bueno, pues dos botones más a la izquierda, que hay una flecha así inclinada, el símbolo del ratón normal, aparece un modo de selección. Si lo pincháis, veréis que nos aparece el cursor normal sobre la pantalla, o se debería ver el cursor normal. Si lo ponéis nos dice qué es lo que yo estoy pulsando, y ahora lo que tenéis que hacer es pinchar el botón de la izquierda y no soltarlo. Y a continuación pinchar el botón de la derecha. Si pincháis el botón de la derecha, veréis que nos aparece la bobina girada. ¿Vale? Pues lo vamos a dejar así en horizontal. Veis también a la izquierda que nos aparece el simbolito de la bobina y algo que pone como plus y minus. Bueno, pues el plus y minus es simplemente la referencia que da el microcap, la referencia de polaridad que da el microcap. Simplemente un comentario. Esta referencia de polaridad que da el microcap, si os fijáis ahora en la resistencia ya no está. Si en la resistencia le ponemos, o nos ponemos a darle vueltas a la resistencia porque nos hemos equivocado, empezamos a girarla, es obvio que no me voy a acordar de dónde está el más y dónde está el menos. Por tanto, lo que os aconsejo es, a no ser que tengáis muy buena memoria, yo no la tengo, que os olvidéis de esas referencias que nos da al escribir. ¿Vale? Condensador. Bueno, pues voy a meter el condensador. Capacitor. Le pulso al Enter. Me aparece el cursor con un condensador. Lo voy a dejar en horizontal si queréis. ¿Vale? Y nos aparece la ventana con el valor de ese condensador. Os insisto, como el elemento es simple, solamente con dar un valor me basta. ¿Cuál es el valor del condensador? Pues el valor del condensador eran 0,05 microfaradios. Pues puedo poner 0,005. Puedo poner por e elevado a menos 6, que son micros. Podría rellenar aquí más ceros hasta poner 6. O
lo que podría hacer también es colocar un micro. Pero aquí las letras griegas, salvo que estemos por otros países, pues no las tenemos en el teclado de un modo natural. Así que lo que hace Microcap es utilizar algo que se parece a la mu, que es la U minúscula. Esa U minúscula son micros, ¿vale? Como tenéis en el manual. Pues le ponemos 0,05U para tener esa letra que es interesante, es la única pega que vamos a tener en los múltiplos y divisores, y le damos al OK de la parte de en medio a la izquierda. Creo que lo estáis viendo todos, ¿vale? Lo voy a pulsar. Vale, pues ya tenemos el condensador C1. ¿Problema ahora? Pues el problema ahora, bueno, con la flecha que os decía antes, también podemos, si pinchamos el componente, lo podemos mover, no solamente girar. ¿Problema que tenemos ahora? Pues el problema que tenemos ahora es cómo unir los elementos. ¿Cómo los unimos? Pues si os venís a esta línea de botones, yo creo que se ve, ¿vale? Por lo menos saldrán las etiquetas. La quinta por la izquierda es una línea que parece una escalera, ¿vale? O que tiene como un lápiz con una escalera, que pone en modo de edición de cables. Los cables son simplemente los hilos que unen un elemento con otro. ¿Cómo se trazan los cables? Pues nos tenemos que ir sobre el elemento donde parte el cable, pulsar el botón de la izquierda sin soltar, bueno, no he pinchado el botón, lo pincho, pinchamos el botón de la izquierda, el punto de donde parte, y con el botón de la derecha, ¿vale? Estoy haciendo aquí el tonto para que lo veáis, con el botón de la derecha lo que hacemos es, pero con el botón de la derecha no, nos vamos con el botón de la izquierda hasta que encontremos el otro elemento, y cuando lo encontramos soltamos, ¿vale? Es decir, pinchamos en primer lugar el punto de donde partimos, ¿vale? Giramos hasta donde queramos poner ese cable, pero solamente nos admite dos segmentos en perpendicular, es decir, que si queremos trazarlo hacia arriba no podemos, sino que tenemos que soltar, volver a pinchar en este extremo y subir hacia arriba. Y cuando acabemos, soltamos el botón de la izquierda. Aquí lo mismo. Pinchamos botón de la izquierda, botón de la derecha y soltamos. Bien, hay otra opción que es el botón que tenéis aquí al lado, pero el botón que tenéis ahí al lado es como cuando dibujas con un lápiz, que las líneas menos rectas te salen de todo. Así que este no os lo recomiendo. Bien, una consideración. Cuando estamos dibujando elementos, no está de más, me voy a ir hacia la derecha, que aparece por ahí una etiqueta que pone N, número de nudos. Os recomiendo que pulséis esta etiqueta para ver los números de nudos. ¿Qué nos indican los números de nudos? Pues los números de nudos nos indican si todo va bien o todo va mal. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que yo, por ejemplo, esta línea que hay aquí, ¿vale? Que la voy a pinchar y la voy a borrar con el botón del teclado. Pues yo, por ejemplo, aquí me he equivocado y esta línea no la he trazado bien del todo hasta el elemento, ¿vale? No está conectando. Bueno, quería que no conectase, no que conectase. ¿Vale? La voy a tachar. La tacho. Imaginaos que llega por aquí. Buah. Imaginaos que llega por aquí y que no ha acabado de conectar el elemento. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que me aparece un nodo 1 y un nodo 3 cuando todo esto debería ser lo mismo. Es decir, para que estuviese bien, desde la bobina hasta la resistencia solo debería haber un nudo, que es el 1. ¿Qué me podría pasar también? Pues me podría pasar que me quedara corto o que me quedase, por decirlo así, demasiado largo, como en este caso. ¿Qué pasa en este caso? Pues en este caso lo que pasa es que pierdo un terminal. ¿Por qué? Porque he trazado un cable que cortocircuita el condensador. Si me equivoco, pulso el botón de la flecha del cursor a la izquierda, me sitúo sobre el elemento y tacho esa línea, si no deja de darme la lata eso, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vemos es que efectivamente entre cada dos componentes tiene que haber un nudo, como ya sabemos también por teoría. ¿Qué es lo que vamos a meter ahora? Pues lo que vamos a meter ahora son las fuentes. Primitivas analógicas, componentes pasivos, si se está quieto. Componentes pasivos no, perdón, está en formas de onda de fuentes y podemos meter una batería, que una batería es muy sencillo de meter, porque una batería es simplemente, aquí tenéis el símbolo, meter simplemente el valor de esa batería, por ejemplo 12 voltios, y darle al OK. No tiene más parámetros esa batería. O podríamos meter una fuente más complicada, como podría ser una fuente de tipo
sinusoidal o una fuente de tipo pulso. Os insisto, fuentes pulso son triangulares, rectangulares, cuadradas, ondas de ese tipo. ¿Qué pasa con una onda senoidal? Con una onda senoidal lo que pasa, la voy a fijar por aquí, lo que pasa con una onda senoidal es que con un valor solo no nos vale. ¿Cuál es ese valor? Es lo que os comentaba antes. Volvamos a la pantalla. Ese valor puede ser el valor eficaz, la amplitud, puede ser la pulsación. Bueno, pues tenemos muchas opciones. ¿Cuál será la buena? Pues evidentemente ninguna sirve para definir esa fuente al completo. Hay que definir más cosas. Por tanto, ¿en valor qué vamos a meter? Pues en valor o vamos a poner uno de las fuentes tipo que tenemos por aquí. Joder, con la musiquita, perdón. Vamos a poner unas fuentes tipo que tenemos por aquí. O simplemente vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre? Pues el que se me ocurra. ¿Vale? Pues ¿cómo me gustaría llamarla a mi fuente? Pues como fuese. Pues voy a llamarla, por ejemplo, pues no sé, fuente FTE. ¿Vale? Eso no vale para nada, el nombre es indiferente. La llamo fuente y si os fijáis, que no sé si os habéis dado cuenta, pero repito la jugada, si os fijáis al borrar el valor de fuente en la parte de abajo, ¿vale? En la parte de abajo aparecen unas casillas en las cuales no puedo marcar nada. ¿Por qué? Pues porque no he dado ningún valor a las fuentes. En cuanto le llamo a la fuente de alguna forma o cojo un modelo de esto general que tenemos aquí, a la derecha, ¿vale? En cuanto cojo un modelo de esos, voy a tener habilitadas las casillas de abajo. Las casillas de abajo es una forma de onda tipo fuente que es un tanto complicada porque es una fuente senoidal que tiene además un offset que es la componente de C. Fijaos que abajo nos está dando una indicación o una ayuda de lo que es cada parámetro, pero es una fuente que además puede tener resistencia interna, que no la quiero para nada. Como os he dicho, vamos a trabajar con elementos ideales, puede tener una constante de tiempo y puede tener una exponencial asociada, ¿vale? Que se asocia con los parámetros RP y tau, ¿vale? Ya la veremos en el tema cuarto. Bueno, pues aquí lo que nos interesa es la amplitud. La amplitud de la fuente hemos dicho que da 200, me parece, o si no es 200, le voy a poner 200, ¿de acuerdo? Nos da igual. Y frecuencia, que la tenemos aquí a la derecha, 2000. Fase inicial, que es la pH, no le voy a poner nada, pero si tuviese un valor de pH, fijaos que debe estar en radianes, pues se lo pondríamos. Pues esto tiene un radian, o tiene 2, o tiene 0,5, o lo que sea. En este momento me da igual, pero parámetros importantes son los que tenéis por ahí en negro, ¿vale? Bueno, pues cuando lo tengamos le damos al OK. Fijaos que la fuente lo que aparece es una etiqueta que nos dice cómo la llama internamente microcap, que sube 2. ¿Qué nos falta ahora? Pues ahora lo que nos falta es coger, cerrar el circuito con una línea, ya tenemos un nudo 4 donde caiga, y necesitamos una cosa más. La fuente está de continua, la selecciono y la quito, que aquí no pinta nada, y necesitamos algo más, y ese algo más que necesitamos es la puesta a tierra. ¿Dónde está la puesta a tierra? Bueno, pues la puesta a tierra está aquí, en conectores, ground. Pinchamos a ground y veréis que el cursor, como siempre, se me pone con el simbolito de la puesta a tierra, que yo creo que nadie se va a confundir. Y lo importante, microcap necesita una tierra, pero no es una tierra, es un nudo de referencia. ¿Por qué? Pues porque él tiene que saber cuál es el nudo cuya ecuación va a quitar en la resolución. Y eso se lo tiene que decir el usuario. Él no lo elige. Si no le metéis este nudo, microcap no opera. ¿Dónde lo metemos? Pues, por ejemplo, lo metemos aquí, donde está el nudo 2, que nos está marcando. Si lo pinchamos, ¿qué pasa? Pues si pinchamos la tierra, que no tiene ningún parámetro, los nudos se referencian de acuerdo con el terminal de tierra. El terminal de tierra es el terminal 0, ¿de acuerdo? Y el resto de nudos vienen marcados, que es importante, con números, ¿de acuerdo? Voy a incidir un momento en eso, ¿vale? Es decir, cuando en un circuito nosotros aquí tendríamos un nudo, microcap no lo hace
asignando una letra mayúscula, sino que lo hace asignando un número. ¿Por qué? Pues es un criterio que tiene él. Y de acuerdo con esos números, el terminal de referencia es el cedo o tierra. ¿Razón de hacerlo así? Bueno, pues lo hace así, probablemente para no confundir con alguna denominación de algún elemento. Bueno, es otra opción como otra cualquiera. Bueno, pues todos los elementos los tenemos definidos ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es irnos ya a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente son los modos de análisis que tiene Microcap. Es decir, mientras tanto Microcap está escribiendo las ecuaciones y vamos a ver qué formas de analizar un circuito tenemos. Bueno, pues podemos analizar un circuito en modo transient. ¿El modo transient qué es? Pues el modo transient es simplemente ver qué es lo que le pasa a un circuito desde que se conecta a lo largo del tiempo. A ver si me sale más o menos bien. Pues por ejemplo, imaginaos que esta es una tensión y esto es el tiempo. ¿El modo transient qué va a analizar? Pues el modo transient va a analizar el funcionamiento del circuito desde la zona que es transitoria, es decir, el primer estado de funcionamiento, hasta la zona que es permanente. Zona que es permanente en cuanto que, como os decía, pues ya las tensiones e intensidades tienen la misma expresión analítica, en este caso es una senoide. Insisto, el permanente no significa que el circuito esté muerto, ¿vale? Es decir, que los valores no varían. Esto, el modo transitorio, es lo que se llama el análisis en el tiempo, ¿vale? Que es, en definitiva, lo que estamos haciendo en el tema 3 y en el tema 4. El tema 4 es este es el tema 3. ¿Por qué no lo utilizamos o lo analizamos todo a lo bruto? Pues porque es más fácil las cosas hacerlas a trozos. Siguiente tipo de análisis. El siguiente tipo de análisis que nos interesa es el análisis AC. El análisis AC realmente se escapa un poco de lo que es la teoría, pero es un análisis interesante. ¿Qué hacemos en el análisis AC? Pues en el análisis AC lo que hacemos es que cuando tenemos una función de este tipo, una función tipo seno o coseno, lo que vamos a estudiar es qué es lo que le pasa al circuito, no a lo largo del tiempo, sino estudiar qué es lo que le pasa al circuito cuando la omega varía. Y me podéis decir, ¿cómo varían esas omegas en un circuito senoidal? Pues muy fácil. Hay muchos circuitos, debido a los componentes electrónicos que tienen, en los cuales existen fuentes que trabajan a diferentes frecuencias. Por ejemplo, hay componentes de fuentes a 50 Hz, perdón, hay componentes de fuentes a 150 Hz, a 2000 Hz. Es algo bastante usual en estos circuitos. ¿Y qué es lo que pretende el análisis AC? Pues lo que pretende el análisis AC es saber cuál es la incidencia de estas componentes de frecuencia en un circuito. ¿Por qué razón? Pues por dos razones. El estudio en frecuencia, que lo podéis ver en un libro mío, si lo queréis comprar está por ahí disponible, y en otros muchos textos, por supuesto, simplemente porque el mío está en castellano, pero no es el mejor ni mucho menos. Las razones son las siguientes. Las razones son que algunas de estas componentes pueden tener un efecto que se llama resonancia. El fenómeno de la resonancia es un fenómeno que tiene un cierto peligro. ¿Y cuál es el peligro? Pues el peligro es que a una cierta frecuencia un circuito puede provocar o se pueden producir tensiones o intensidades exageradamente altas. Es como, por ejemplo, cuando sale en la película de risa o en los dibujos un cantante de ópera gordo empieza a cantar, o una cantante, empieza a cantar y hay una copa al lado o un jarrón y se rompe. ¿Por qué se rompe? No porque la voz tenga mucha potencia, sino porque esa frecuencia hace que internamente se produzca una amplificación y unas tensiones sobre el elemento que hacen que se destruya. Eso pasa
con cualquier tipo de elemento, pasa con puentes, pasa con motores, pasa con las copas, como os decía, pasa incluso con los seres humanos, ¿vale? Y con otros animales. Es decir, hay determinadas acciones que, a pesar de no tener mucha fuerza, es decir, realmente esto no tiene una fuerza o una energía que sea muy grande, pero provocan efectos muy destructivos. Bueno, pues esa es una razón de analizar los circuitos en AC. Y la otra razón son los filtros. ¿Los filtros para qué? Pues los filtros lo que consisten es, en vez de que en resonancia vemos qué es lo que pasa con una frecuencia determinada de todas las que tenemos, los filtros lo que intentan hacer es anular componentes que no nos interesan. Y que en cierta parte también está ligada a esta. Pero que un ejemplo de filtro pues que estamos haciendo todos los días es que cuando nosotros tenemos en el espacio el espectro electromagnético, de todo ese espectro electromagnético, que hay señales de televisión, que hay señales de radio, que hay señales de diferente tipo, ¿vale? De ese espectro yo solamente quiero coger una señal, por ejemplo de radio, y solamente quiero coger una emisora. ¿Cómo selecciono eso? Pues eso lo selecciono filtrando y aprovechando la resonancia. Y eso lo puedo hacer mediante el análisis AC. ¿Vale? Y lo veremos en un ejercicio. Bien, por último hay un modo también de operación, ¿vale? Que es el modo DC, pero el modo DC lo vamos a dejar porque no tiene mucho interés. ¿Dónde está todo eso en Microcap? Bueno, pues todo eso en Microcap está en el siguiente punto, a ver si me deja. Todo eso en Microcap está en la ventana de arriba que se llama Análisis, y en donde veis esos modos de operación. Está el Transient, que es el análisis temporal, el modo AC, que es el de la gorda o el gordo cantando ópera, porque os fijéis en eso, y el modo DC. Y aparte de otra serie de funciones que se nos van un poco de madre. Otras funciones interesantes son el Probe Transient y el Probe AC. ¿Qué son? Pues es como si estuviéramos con el circuito en el laboratorio y estuviésemos midiendo como si el cursor del ratón fuese pues simplemente un terminal o una sonda de un osciloscopio. Lo veremos más adelante. Bueno, lo que me interesa ahora. Lo que me interesa en esta primera práctica es el modo Transient. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el modo Transient, cuando le pulsamos, ¿vale? Lo primero que vamos a ver cuando se decida es una ventana que se llama Limits, ¿vale? Bueno, pues los límites, ¿qué son? Bueno, pues la ventana de límites es una ventana que nos permite seleccionar, por una parte, cuáles son las variables que vamos a ver, que están aquí en la parte de abajo, os lo marco en azul, y por otra parte, cuáles son los periodos de tiempo que nosotros vamos a considerar para ese análisis. Fijaos que el análisis temporal significa que yo voy a analizar algo en el tiempo, pero el problema es, ¿y cuánto tiempo? Voy a analizar el circuito durante un segundo, 10 segundos, 1 hora, 2 horas, 3 días, 1 milisegundo. Eso se lo tenemos que dar. Y se lo damos aquí en esta primera ventana en donde pone Maximum Runtime. ¿Qué es eso? Pues es el máximo tiempo de ejecución. El mínimo tiempo normalmente está igual a 0. ¿Vale? ¿Y el máximo tiempo qué es? Pues el tiempo que queremos desde t igual a 0 que esté funcionando. Me podéis preguntar, ¿y qué tiempo le quiero dar yo a este circuito de ejecución? Pues hombre, vamos a ver, pensad un poco, o pensemos un poco. Si yo estoy diciendo que estoy trabajando con una señal E sub G que tiene 2000 hercios, la pregunta que os hago es, ¿cuál es el periodo de esta señal? Pues el periodo de esta señal es 1 partido por 2000, es decir, 0,5 milisegundos. Con un tiempo de simulación de 0,5 milisegundos voy a ver un ciclo. Un ciclo parece muy poco. ¿Por qué no vemos, no sé, 10 ciclos? Es decir, ¿por qué no vemos por lo menos 10 ciclos de la señal, que serían 5 milisegundos? Pues parece algo bueno para empezar. Bueno, pues eso tenemos que hacer nosotros un análisis, es lo que os decía antes. Es decir, el simulador hará lo que nosotros queramos, si tiene sentido lo que le decimos. Pues vamos allá. Ay, perdón, me he ido. Aquí, limits. Pues vamos a decirle que queremos 5 milisegundos. 5 milisegundos lo podemos poner, insisto, igual que los parámetros 5M
o 0.005. ¿Vale? Voy a poner 5M, que así nos aclaramos más. Bueno, output start time, pues t igual a 0, como decía antes. Tiempo máximo de salto. El tiempo máximo de salto, como tenéis en el manual, es lo siguiente. Me vuelvo a la pantalla. Fijaos, voy a quitar esto un poco, que si no, no vemos nada. Fijaos que hemos dicho que Microcap va a plantear ecuaciones. Pero cuando yo planteo una ecuación, por ejemplo esta, la ecuación de definición de una de las bobinas que yo tengo, o cuando yo planteo la ecuación de definición de un condensador, Microcap no sabe derivar, ¿vale? Microcap, en vez de calcular derivadas, lo que hace es ver cuál es el incremento de la función cuando se incrementa el tiempo. ¿Vale? Bueno, aquí me falta la L y aquí me falta la C. O en el caso del condensador, lo mismo. Ver cómo se incrementa la tensión cuando se incrementa el tiempo. Bueno, pues ese tiempo de salto es la forma en que él va a calcular la derivada mediante incrementos. Esto de aquí es el salto. ¿Cuánto tiene que ser el salto? Pues hombre, el salto también depende del circuito y de las características del circuito. Si este circuito, la forma de onda de tensión tiene un periodo de 0,5 milisegundos, pues no le pongamos el salto de 1 milisegundo, porque vamos a calcular las derivadas como un churro. Es decir, si aquí cogemos un punto y aquí cogemos otro punto y calculamos la derivada con esos dos puntos, eso que por incremento sea una derivada es de risa. ¿Cómo tenemos que calcular una derivada en un punto o una pendiente? Pues cogiendo puntos que estén relativamente cercanos. Es decir, que también respecto al periodo, pues para calcular el salto, pues yo qué sé, por lo menos habría que dividir por 20, por 50, por 100 veces ese periodo. Pero cuidado, no queramos ser muy ingenieriles y muy precisos, porque si no, lo que vamos es, nos podemos ir ya a hacer un crucero y esperar que el programa acabe. ¿De acuerdo? O nos podemos ir de vacaciones. Si nos pasamos de la raya, el programa no va a acabar nunca. Bueno, pues eso es lo que tenéis que meter en el Maximum Time Step. Si no ponemos nada, simplemente aquí lo que va a hacer el programa es coger su tiempo de salto por defecto. Es decir, lo va a elegir él. ¿Qué es el número de puntos? El número de puntos es el número de puntos que nos va a representar en la pantalla, ¿vale? Eso tampoco tiene mucho interés, es una opción gráfica. Nos pregunta por la temperatura. La temperatura no es si tenemos calor o no tenemos calor, sino que esa temperatura depende o la va a utilizar para calcular los modelos de los elementos. Como vimos en el caso de una resistencia, la resistividad depende de la temperatura. Luego a lo mejor en algún modelo necesita recalcular parámetros. Bueno, pues eso nos lo pide para recalcular parámetros. ¿Qué temperatura vamos a poner? Pues la normal, 20-25, salvo que tengamos un elemento que sea muy sensible con la temperatura. ¿Vale? Ahora no es nuestra guerra. Más cosas. El Run Options, pues en el Run Option vamos a dejar la normal, ¿vale? Y en el state variables vamos a dejarlo como 0. ¿Qué son las state variables? Pues las variables de estado son los valores iniciales, lo pongo aquí, la state variables son los variables de estado. ¿Las variables de estado qué son? Pues las variables de estado son valores iniciales. Estos valores iniciales, ¿vale?, con las ecuaciones nos van a proporcionar ¿qué? Pues algo que ya sabemos en matemáticas, que es un problema o la resolución de un problema de Cauchy. A nosotros de momento esos valores iniciales no nos interesan, cuando hagamos la aplicación del tiempo ya lo veremos, pero de momento lo vamos a dejar como 0. Es decir, vamos a partir de que tenemos estados iniciales 0. Es decir, condensadores y bobinas no van a tener ningún tipo de energía almacenada. Más cosas. El punto de operación, esto que estoy ahora marcando y desmarcando, dejarlo en punto de operación. Y luego tenemos el autoescala. El autoescala os lo aconsejo, porque el autoescala lo que hace es que el programa se ocupa de llenar la pantalla lo mejor posible. Es decir, que las gráficas llenen el trozo de pantalla que tienen. Bien, pues tenemos que representar cosas. ¿Qué cosas representamos?
pues tenemos que representar tensiones y tenemos que representar intensidades, si queremos. ¿Dónde se ponen las tensiones e intensidades? Pues las tensiones e intensidades en voltios o amperios estarán en estas casillas que pone I-expression. ¿La X-expresión qué es? Pues la X-expresión, que aquí os lo marco, es T mayúscula, es decir, el tiempo, y es lo que ponemos en abscisas. La I, lógicamente, las ordenadas. Aquí, como os decía, el rango de las abscisas y el rango de las ordenadas dejamos en auto para que lo elija el programa. ¿Y qué cosas tenemos más aquí? Pues hay más cosas aquí, que es page. ¿Page qué es? Pues page, esto que estoy marcando ahora y que estoy desmarcando, page es el número de páginas en el que vamos a meter gráficas. Normalmente con una página con una pantalla va a ser suficiente, pero si estamos analizando 10 tensiones no las podemos meter todas en una pantalla, sino que lo que vamos a utilizar son varias páginas para ver bien esas variables. Bueno, pues cada página va a tener una gráfica y las gráficas se definen mediante P. Si todas las gráficas tienen el mismo número, significa que la V de 1 y la V de 2 que tenemos aquí, esas variables que vamos a ver, las vamos a definir en la misma pantalla. ¿Vale? Voy a hacer una ejecución para que lo veáis. Bueno, pues fijaos, aquí tenemos la tensión V1, que ahora veremos lo que es, y la tensión V2 que están en la misma pantalla. ¿Vale? Imaginaos que, por ejemplo, hay dos variables, la roja y la azul, que son muy diferentes en valores y que no se ven bien. ¿Qué es lo que yo haría? Separarlos en dos pantallas. Para ello nos vamos arriba a la parte menú Transient, nos vamos a Limits y lo que hacemos es que la V de 2 la separamos y ponemos P igual a 2. ¿Qué significa P igual a 2? Vamos a verlo. Pues P igual a 2 significa que una de las variables V1 está en la gráfica de arriba 1 y otra de las variables V2 está en la gráfica 2. Con esto, si las variables son diferentes, podemos verlas mejor, ¿vale? Con más detalle. Bien, cosas que os quería comentar antes de que se me olvide. Lo primero, ¿qué podemos representar en I-expression? Pues en I-expression podemos representar tensiones. Ahora estoy metiendo una intensidad, ¿vale? Aquí abajo tenéis la ayuda, y la ayuda nos dice que podemos representar la intensidad en un condensador, en la bobina 1, en la resistencia 1 o en la fuente V2. ¿Qué voy a coger yo? Pues voy a coger, por ejemplo, el condensador, ¿vale? Pues cogemos y ponemos I de C1. La autoescala, ni me preocupo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es que la intensidad del condensador 1 es tan pequeña que creemos que es una línea recta, es decir, que no hay intensidad. Pero eso es mentira de la gorda. Eso es lo que de no saber lo que pasa. Es decir, si hay tensiones en el circuito, tienen que haber intensidades casi forzosamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que nos hemos colado. Tendríamos que haber metido las dos tensiones que tienen valores parecidos en la misma gráfica y la intensidad en una gráfica separada, que es lo que estoy haciendo ahora. Pues le damos al run. Anda, sorpresa, la intensidad del condensador sí que tiene valor, pero como son miliamperios, ¿vale? Como son miliamperios, como tenéis aquí, frente a voltios, los miliamperios frente a voltios no se ven y aparece una línea continua. Bien, como os decía, meter o expresar la intensidad de un condensador de esta forma puede traer problemas. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo salimos de aquí? Pues le damos a la tecla F3 o a Exit Analysis, ¿vale? Y nos vamos al circuito original. Bien, ¿qué es lo que yo os aconsejo? Lo primero, mirar el circuito. Y lo segundo, si queréis representar la tensión o la intensidad en un elemento, por ejemplo este, condensador o bobina, lo que os aconsejo es que en vez de poner intensidad de L o de L1 o tensión de C1, que es un valor pero no sabéis la referencia salvo que os acordéis desde el principio, utilicéis los nudos. Si este es, por ejemplo,
el nudo 1 y este es el nudo 3, que en vez de poner esto, pongáis que queréis ver la intensidad que va de 1 a 3. O si este es el nudo 4 y este es el nudo 7, que pongáis que lo que queréis ver es la tensión entre el nudo 7 y el nudo 4. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que estoy viendo esta tensión con esta polaridad, o esto de aquí significa que estoy viendo esta intensidad. Si ponéis solamente esto, podemos estar viendo la tensión así o así. Depende de la situación cuando pegamos el condensador. ¿Vale? Y esto no es muy aconsejable. ¿Vale? Así que cuidadito con eso. Bueno, pues seguimos aquí. ¿La bobina en dónde está? Pues la bobina está entre el punto 1 y el punto 2. Pues voy a irme al análisis, a transient, me saldrá limits y voy a decirle que lo que quiero ver es la bobina, que está, hemos dicho, entre 1 y 2. Bueno, pues de esa manera sé que la intensidad va a llevar el sentido que va desde el nudo 1 hasta el nudo 2. La represento. ¿Vale? Ahora, cuando tengo representada esta intensidad, ¿qué hago? Pues cuando tengo representada esta intensidad, lo que me interesaría ver son algunos valores. ¿Cómo podría ver valores? Pues podría situar el cursor y, como veréis, me aparece por ahí un recuadro. ¿Ese recuadro qué es? Pues ese recuadro son los puntos en valores de abscisas, el primero, el 616. Fijaos que uno detrás, el 616 va a multiplicar, es decir, que son 0,6 milisegundos, que correspondería a la parte de abajo de la gráfica, y 111,6 mil, corriente 11 más 0,1 amperios. Bien, ¿por qué os digo que esto no es preciso? Porque situar el cursor en un punto es difícil. ¿Qué es lo que os recomiendo? Pues os vais a la parte de arriba de las gráficas y veréis que en la parte de arriba de las gráficas hay unas montañitas. Por ejemplo, estoy pulsando la montañita hacia arriba que pone pico, o que pone valle, o que pone alto, o que pone bajo. Pues coger uno de esos. Yo os recomiendo, por ejemplo, el pico. Si cogéis el pico, veréis que aparece una línea discontinua sobre las gráficas. La podéis mover con el cursor, con el botón de la izquierda desplazando, y sabemos el punto preciso en el que nos está señalando el recuadro amarillo. Pero también, si queremos el máximo, lo que podemos hacer es pulsar las flechas de izquierda a derecha. Si pulsamos la flecha de izquierda a derecha, se sitúa siempre sobre los máximos que haya en cada ciclo. ¿Vale? Ahora lo que estamos viendo es la gráfica verde de la intensidad. Y si me quiero ir a la tensión, ¿qué hago? Pues si me quiero ir a la tensión, me pongo debajo de la gráfica, que tenemos una leyenda con la variable que estamos viendo, por ejemplo la tensión entre el nudo 1 y 0, y la pinchamos. Veréis que nos aparece una B en el recuadro. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo en la parte de arriba es el valor máximo de la tensión, la que está en azul. ¿Vale? Nos vamos desplazando a máximos. ¿De acuerdo? Y si queremos cambiar a la roja, pulsamos la roja. ¿Vale? Bueno, otra cosa que os quería comentar. Voy a quitar la gráfica de la intensidad. Para ello le borro el valor 2 y me voy a dejar solamente el V1 y el V2. Pregunta, ¿dónde está el periodo permanente y dónde está el periodo transitorio? Bueno, pues fijaos que al principio, en esta zona que me estoy moviendo ahora, las tensiones tienen unos valores bastante raros. No se parecen mucho a una senoide, hasta que llegado a un punto que podría ser más o menos por aquí, pues observamos que la función se mantiene más o menos senoidal. Bueno, pues ¿dónde estaría el transitorio? Pues diríamos que el transitorio llega desde 0 hasta aquí, ¿vale? Hasta este punto que he situado el cursor, toda esta zona. Más o menos yo diría que está por aquí. Y el permanente es todo lo que va detrás. Bueno, pues no sé si alguien habrá notado, pero estas ondas senoidales que tenemos por aquí son un poco raras. Para ver que son un poco raras, voy a hacer un zoom. Para hacer un zoom pulso el botón de la izquierda
¿Vale? Pulso la flecha de edición, pulso el botón de la izquierda y abro un recuadro. A ver si me deja. Bueno, pues no me deja. Pues me voy a la lupa. Bueno, pues con la lupa, sí, con la lupa sí que me deja. Vale, pincho el botón de la lupa que está aquí. Antes no era así, pero se ve que lo han cambiado. Y si vemos, esta función sinusoidal es un poco rara, porque tiene, no sé si lo veis o si estáis conmigo, pero tiene como una serie de rectas. Es decir, es un poco rara. Es como si fueran trocitos de recta en vez de una senoide. ¿Esto qué pasa? ¿Es porque el circuito provoca que la senoide se deforme? Pues no. El problema es los intervalos de tiempo en los que está calculando la derivada. Se lo hemos dejado que está aquí a su bola, por decirlo así, y lo que vamos a hacer ahora es lo que os decía. Por ejemplo, vamos a ponerle 100 puntos o 1000 puntos por ciclo. Es decir, vamos a hacerlo cada 0,05 segundos. Bueno, pero esos son milisegundos. Estamos simulando en milisegundos, pues vamos a meterle un... A ver si me explico. Esto sería el tiempo de simulación, 0,05, y para meter 100 puntos en el ciclo, o 1000, tendríamos que meter aquí, entre medio, 3 ceros. ¿Vale? Estaríamos calculando el incremento de tiempo cada 5 microsegundos. Es lo que estoy poniendo aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a ver lo que va a pasar. Pues lo que va a pasar es que nos salen unas funciones pues un poco más sinusoidales. No sé si se ve muy bien, pero nos salen un poquillo más sinusoidales, aunque muy poco. Vamos a forzarlo un poco más. Vamos a meterle... Perdón, es que me he equivocado. Cosas del directo. Lo vamos a meter aquí. ¿Vale? Ya decía yo que no salía muy bien. Esto es el tiempo de entrada, esto es el tiempo de salto para las derivadas. Vamos a hacérselo. Bueno, pues si lo veis ahora, las senoides son un poco más bonitas. ¿De acuerdo? Es decir, son más redondas, no como antes que salían a trozos cuadrados. ¿Eso por qué es? Pues porque hemos reducido el incremento de cálculo de las derivadas y hemos mejorado las derivadas o las integrales. Los cálculos que hace Microcap. Más cosas que os quería comentar. Pues más cosas que os quería comentar son las siguientes. Podemos también sacar esa gráfica que hemos visto antes, la podemos también sacar en un fichero. ¿Cómo se saca en un fichero? Pues por ejemplo, imaginaos que la V1 la queremos sacar. Bueno, pues si queremos sacar la tensión V1, lo que tenemos que hacer es pulsar el botón que tenemos a la izquierda de Page, este que está aquí. ¿Vale? No sé si lo veis. Ahora veis que hay un botón que ha pasado de negro a verde. Y ese botón de negro a verde significa que, o nos dice debajo de la pantalla, que coloca la forma de onda en un fichero numérico de salida. Ahora, con ese botón negro que está en verde, si hacemos run, no solamente nos aparece una gráfica, sino que veremos que aparece un fichero de datos. ¿Vale? Vamos a verlo en un momento. Bueno, pues lo que he hecho es que he cogido, me he ido al directorio donde tenemos el Microcap 12, o la versión que tengamos, y dentro de ese directorio hay una carpeta que se llama Data y otra librería. Bueno, pues en Data nos aparecen todas las carpetas que os decía con ejemplos, y también nos aparecen circuitos que tiene como ejemplo. Bueno, pues en esas carpetas y en esos circuitos tenemos un fichero que se llama Circuit3. Circuit3 es el nombre que por defecto le había asignado al circuito que estoy dibujando. Bueno, pues ese fichero con extensión t.n.o. es el fichero de salida de datos. Si lo pinchamos, ¿qué tenemos? Pues si lo pinchamos lo que tenemos es esto de aquí. Tenemos pues el nombre del programa que estamos utilizando, la versión, la fecha en la que lo hemos creado, las opciones de ejecución de limits, la temperatura, los nudos, la Biblia en verso, con perdón, pero
al final nos aparece lo que nos interesa. Y lo que nos interesa son la función en la que vienen los valores temporales, ¿de acuerdo? El tiempo de cada punto de la gráfica y el valor de la tensión en voltios. Bueno, pues estos valores los tenéis aquí, y estos valores simplemente son valores en texto, concretamente 51, que son los puntos que hemos elegido. Ahora lo recordaré, y esos valores nos permiten pasar estos datos a un programa de ordenador. ¿De dónde salen los 51? Pues los 51 salen de aquí, ¿vale? 51 son los puntos que habíamos elegido para representar en pantalla. Más cosas que ya me estoy alargando. Simplemente, en el menú de análisis también tenéis algo que se llama stepping. ¿Qué es el stepping? Pues el stepping es que alguno de los elementos que hay aquí, el condensador, la bobina o la resistencia, podemos cambiarlos de valor. Por ejemplo, la resistencia. ¿Y entre qué valores podemos cambiarlo? Pues podemos cambiarlo entre un valor inicial, por ejemplo 50, y un valor inicial final, por ejemplo 200. Con un salto que también se lo podemos fijar. ¿Vale? Nuestra resistencia de 100, y lo que propone el programa es cambiarlo de 50 hasta 200. También lo podemos cambiar desde donde quedamos hasta donde quedamos, por ejemplo de 100 a 1000 con saltos de 200. Bueno, pues cuando tengamos hecho esto, lo que tenemos que hacer es decirle que queremos, estoy en la parte de la izquierda, que queremos efectivamente que la resistencia se incremente, y tenemos que darle al OK. Bueno, este incremento se puede hacer lineal o logarítmico, pero lo vamos a hacer lineal. Si le damos al OK, lo que da Microcap es hacer la simulación de 5 circuitos cuyas resistencias van a ir cambiando en el tiempo. Vamos a verlo porque es interesante. Bueno, pues aunque sea un lío, lo que tenemos aquí montado, que voy a abrir un poco la figura, lo que tenemos aquí montado son las ejecuciones del circuito con diferentes resistencias, y nos muestra la tensión en el bus 1 y en el bus 2. Si pinchamos en cada una de las gráficas, si os fijáis, tendremos, vamos a pinchar con esto, tendremos un valor, ¿vale? Por ejemplo, ahí en ese punto estamos en 1.52 milisegundos, valor de la tensión menos 386 milivoltios, y eso nos aparece con resistencia 100. Si cambiamos de gráfica, nos aparece otro valor con resistencia 300. Cambiamos de gráfica con resistencia 500. Con resistencia 700. Cambiamos de gráfica con resistencia 1000. ¿Vale? Es decir, que podemos ir viendo cómo cambia el circuito con diferentes valores de resistencia. ¿Para qué sirve eso? Pues eso sirve para hacer un análisis de sensibilidad, es decir, cómo varía el circuito con la variación de una resistencia. Bueno, pues no sé si se me olvida alguna cosa más. Supongo que no, para esta primera opción. Bueno, sí, una cosa muy importante. Por favor, cuando acabéis, vamos a salir del menú Transient, nos vamos al circuito. Cuando acabéis, lo que tenéis que hacer es grabar el fichero. ¿Grabarlo con qué nombre? Pues con el nombre que queráis, en la carpeta que queráis, pero por favor, con la extensión CIR. ¿Vale? Lo guardamos y ya lo tenemos dispuesto para otra ocasión. Bueno, pues en la próxima sesión veremos más cosas. De momento, para que vosotros os manejéis, pues os he propuesto algunos ejemplos. Venga, hasta luego.